Muy buenos días, les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central de Phoenix, Arizona, y es un gozo estar de nuevo con ustedes. Esta mañana queremos hablar acerca del amor echa fuera al temor, o el amor echa al temor. Y estamos basando este tema en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, el cual dicen de esta manera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, como hemos estado haciendo estas semanas, el día de hoy estaremos hablando acerca de arrancar el temor de nuestras vidas. Y tenemos que recordar que el temor es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo del crecimiento cristiano y del conocimiento de Dios. El temor impide que el creyente crezca espiritualmente. Tenemos que entenderlo, porque tenemos que darnos cuenta de la gravedad del temor para que entonces tomemos la decisión de arrancarlo. Vivimos en un mundo frágil y nos hemos dado cuenta de ello, y eso nos ha traído miedo de todo y por todo. Pero hemos de darnos cuenta que vivir de esa manera no nos traerá seguridad ni paz. Alguien alguna vez dijo: el temor hace que los problemas se vean como gigantes. Solo que se vean como, no son gigantes. Solo que al temer los vemos como gigantes. Así que necesitamos darnos cuenta de las consecuencias, de la gravedad del temor, para entonces arrancarlo de nuestra vida con el amor, para que de esta manera podamos de veras disfrutar del amor de nuestro Dios. Y ahí el apóstol Juan está hablando de ser perfeccionados en el amor. Así que en primer lugar hablemos de las consecuencias del temor. Una de ellas es que el temor paraliza. El temor hace que una persona se quede quieta cuando no debería quedarse quieta. Hemos hablado anteriormente acerca de conocer a Dios y de estar quietos, o de estar quietos y conocer a Dios. El salmista lo diría. Hay momentos en que el Señor dice: hey, quédate quieto, estate quieto aquí. Pero en este caso, el temor hace que nos quedemos paralizados frente al peligro, y cuando éste llega nos va a arrollar. Así que necesitamos arrancar el temor para que éste no nos paralice. Tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Además, otra de las consecuencias del temor es que el temor hace que nos alejemos de Dios. Si vamos al principio, al momento de la creación, al momento en que el ser humano disfrutaba de un compañerismo con Dios, conocía a Dios tal como Él es, y después de eso viene la caída. Vean lo que dice Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La gran mayoría de nosotros conoce la historia. Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva habían desobedecido a Dios, habían tomado del fruto prohibido, y ahora sus ojos habían sido abiertos en relación al pecado, en relación al bien y al mal. Estaban viviendo en un momento de inocencia, en un momento en el que no había pecado en sus vidas. Ahora el pecado había penetrado sus vidas y había distorsionado todo. Ese compañerismo que tenían con Dios se había terminado, al grado de que Dios llega, se estaba paseando en el huerto del Edén, los busca, y ellos, al escucharlo, huyen de su presencia, se esconden de la presencia de Dios. Ahora sabemos que esto es imposible, pero el hombre siempre ha intentado esconderse de Dios cuando ha cometido pecado.
Pero además dice que tuvieron miedo. Adán le dice a Dios, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le había enseñado a Adán que estaba desnudo? Había tomado del fruto prohibido y eso provocó que se alejaran de Dios. Y de hecho, eso es lo que provocó que desde entonces la humanidad viva alejada de Dios y en temor. Increíblemente, hemos creído en un Dios iracundo, en un Dios que no tiene nada de amor, en un Dios que quiere solamente destruirnos y acabar con la humanidad. Esa es la manera de pensar de muchos de nosotros acerca de Dios. Pero esto no es así. Por eso es tan famoso ese verso de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es tan famoso? ¿Sabe por qué? Porque expresa el anhelo del ser humano, el sentirse amado. Y ahí dice que Dios amó al mundo, amó a la humanidad, amó y ama a cada ser humano, al grado que entregó a su único Hijo y lo entregó por amor. Pero ¿qué hemos hecho nosotros desde el principio? Por miedo nos hemos alejado de Dios. Por miedo, pensando que Dios solamente quiere castigarnos, solamente quiere destruirnos, cuando Él envió a su único Hijo para salvarnos. Si usted se aprendiera el versículo 17 de Juan 3, entendería también esto. Porque lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así que realmente Dios quiere salvarnos, pero el miedo nos hace alejarnos de Dios. El temor hace que sintamos el peso de nuestras culpas, cuando ya Dios nos ha perdonado y es un aliado del enemigo de nuestras almas, puesto que nos acusa y al esperar el castigo por nuestros pecados, somos paralizados. Y lo único que deseamos es salir corriendo, huyendo de nuestro buen Dios. Eso ocurre precisamente porque tenemos miedo. El temor nos trae desconfianza en Dios. Y esta es la razón del por qué algunos creyentes sienten temor de perder su salvación. Déjeme decirle, y espero que quede claro, nada ni nadie, y son absolutos, y me encanta que estos aparezcan en la palabra de nuestro Dios, es Dios diciendo, nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de Dios si has creído en Cristo Jesús. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie puede arrebatarte la salvación que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie puede quitarte el perdón que Dios ya te otorgó. Quiero que quede bien claro, de una vez por todas ya. No sigas temiendo que vas a perder la salvación. Dios ya ha perdonado. En muchas ocasiones los creyentes sienten que cualquier error o pecado ya les arrebató la vida eterna. Y por eso tenemos muchos creyentes que se alejan, que dan la espalda a Dios y dan la espalda a la iglesia. Muchos. Recuerda, esto no es permiso para pecar, sino al contrario, para que vivamos en más santidad, para que busquemos cada día la santidad en nuestro Dios. Pero el temor nos hace actuar de esa manera. El temor nos hace dudar. El temor hace que entonces no le creamos a Dios, que desconfiemos de Él y de su palabra, y entonces pensamos, ya perdí. Cuando el Señor ya me encontró. Y si el Señor me encontró, no puedo estar ya más perdido. Nunca más. El temor también nos lleva a vivir atormentados continuamente, ya que nos paraliza y debilita las fuerzas humanas, porque separa a los individuos, creando una atmósfera de sospecha y de violencia. Es más, hasta causa enfermedades mentales. Fíjese nada más.
Es en serio lo que le estoy diciendo. Incluso puede consultar a su psicólogo si quiere. Pero el miedo, el temor, el terror puede causar enfermedades mentales. De ahí viene la ansiedad. De ahí está el estrés, la angustia. Y ¿sabe qué a veces ocurre el día de hoy? Que desgraciadamente con una pastillita quieren arreglar todo. Con una pastillita lo quieren tranquilizar. Cuando lo que el hombre necesita, en serio se lo digo, el hombre necesita descansar en las manos de Dios y arrancar de una vez por todas el temor, porque puede causarle problemas mentales. En segundo lugar, veamos ahora las consecuencias del amor. El amor y el temor, déjeme decirles, son incompatibles, pues no pueden coexistir. El amor mutuo entre el creyente y Dios da confianza al creyente, echando fuera el temor. El amor borra, arranca, acaba con el temor. El fruto del amor de Dios se expresa en amor al prójimo. Y déjeme decirle, en cuanto al amor, Dios tomó la iniciativa. Vino y nos buscó y nos encontró. Es Él el que nos encontró. No es que usted encuentre a Dios. Dios lo encuentra a usted. Así que al responder al amor de Dios, el creyente ahora tiene la capacidad de amar a otros. Y el amor promueve respeto y aceptación, ayudando a vivir pacíficamente. El amor sí funciona. El problema es que hemos oído por ahí que no funciona y nos lo hemos creído, pero sí funciona. El amor madura a las personas, mientras que el temor, ya lo habíamos dicho, impide el crecimiento. Pero el amor hace madurar a las personas. El amor no ha sido perfeccionado hasta que no se haya echado fuera el temor. Así que el temor también, otra cosa que hace en cuanto al amor, es que no permite que el amor sea perfeccionado en uno. Así que el amor arranca el temor, y usted y yo necesitamos arrancar el temor de nuestras vidas a través del amor, a través de reconocer quién es Dios. Si usted lee bien el pasaje de Juan capítulo 4, usted se va a dar cuenta que Juan está hablando de que Dios es amor. E incluso está diciendo que la manera de perfeccionar el amor es conociendo o disfrutando o experimentando el amor de Dios. El perfecto amor de Dios nos brinda seguridad. Su amor asegura que somos salvos y no castigados. Por esa razón estamos diciendo, y lo dije de una vez, olvídese, nada ni nadie puede separarle del amor de Dios. Nada ni nadie. Son absolutos. Dios le ama y entregó a su Hijo por usted. Y si usted rindió su vida a Cristo Jesús, usted tiene vida eterna. Y nada ni nadie le puede quitar eso. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Así que el perfeccionamiento del amor da confianza, incluso aún en el día del juicio final. Y no tendremos miedo. Por eso no tendremos miedo si el COVID pueda llegar a mi vida y pueda matarme. ¿Qué importa? Estaré en la presencia de Dios. El problema es que tenemos miedo. Y debemos de una vez quitarnos ese temor. El amor da confianza en esta vida y hace que caminemos confiados. Caminemos confiados. Pero cuando conocemos y experimentamos el amor de Dios, cuando nos damos cuenta en realidad del amor que Dios nos tiene y lo que es capaz de hacer por nosotros, es entonces cuando el temor es arrancado de nuestros corazones y somos capaces de amar como Dios ama. Entonces podremos ser obedientes en cuanto al mandamiento del amor, que déjeme decirle que es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y el Señor Jesucristo diría que el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso ya. Después Juan hablaría de un mandamiento nuevo.
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, de la misma manera como yo los he amado, de un amor sacrificial. Cuando nosotros realmente conocemos, cuando realmente experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, entonces podremos amar como Dios ama. Y entonces el temor será arrancado de nuestros corazones. Ya no más, ya no más. Podremos abrazar incluso la muerte. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un enemigo que será vencido. Es un enemigo que Jesús ya venció cuando se levantó de entre los muertos. Es un enemigo al cual no tenemos por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. Eso es lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4. Le invito a que lo examine más. Le invito a que lo analice. Que con un espíritu de oración lea ese capítulo 4. Léalo y va a conocer y se va a dar cuenta del amor. Mire, quiero concluir, quiero terminar con estos versículos de precisamente primera de Juan capítulo 4. Amados, vea la manera como el apóstol Pablo se está dirigiendo a sus lectores. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si aquí nos detuviésemos un poquitito, entonces, ¿el temor de quién será? ¿Ya se dio cuenta? El temor no viene de Dios. Y estamos hablando de miedo, no de ese temor reverencial que tenemos que tenerle a nuestro Dios. No, estamos hablando de miedo, de terror. Ese no proviene de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el propósito del amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De modo que después siguen esos versos donde habla acerca de que el amor echa fuera el temor. De modo que el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice aquí que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué hemos de hacer? Simplemente reconocer, darnos cuenta, disfrutar del amor que Dios nos tiene. Darnos cuenta de cuánto nos ama, cuánto nos amas, cuánto Dios te ama a ti. Y entonces permanecer en Él. Él permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y de esa manera el temor es arrancado de nuestros corazones. Porque cuando nos damos cuenta de cuánto Dios me ama, cuando me doy cuenta cuánto Dios me ama, entonces entiendo que no importa lo que pase, su amor me cubre, su amor me llena, su amor está aquí. Dios está aquí porque Él es amor. Así que arranque el temor de su vida con el amor de Dios. Amante Dios y Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas. Gracias. Que podamos darnos cuenta de cuánto tú nos amas. Que podamos darnos cuenta, Señor Santo, que de esta manera es como podemos arrancar el temor de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre Santo, por favor, arranca todo temor de nuestras vidas.
mostrándonos tu amor, que te conozcamos, Señor, como eres. Bendice, Señor, a cada uno. Y por favor, te lo suplico, que nada ni nadie nos haga dudar de tu amor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Ana. Y yo soy Tere. Muchísimas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si en algún momento sentiste el deseo de tomar una decisión, haznoslo saber. Queremos ser parte de tu vida espiritual. Y recuerda, nos puedes seguir en nuestras redes sociales y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te esperamos el próximo domingo aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Bye. Bye.